Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video. Como les dije, vamos a intentar volver a ese ritmo habitual de hacer los videos que teníamos antes cuando se empezó este canal y que sería muy fácil bajarse del barco ahorita, dejar el equipo abandonado, no hacer más videos y este tipo de cosas que la gente suele hacer, pero yo creo que en mi caso, que las cosas no estén funcionando del todo bien y que hayan dudas a día de hoy, que es bastante normal, me motiva más a hacer los videos y a decir, bueno, voy a sacar esto adelante porque somos el Real Madrid y repito, está bien que tengan dudas y que tengan mucha rabia y mucha cosa, pero también hay que aprovechar estos momentos para decir, este es mi equipo y tengo que criticarle, decir lo que no me parece bien, lo que siento que no se está haciendo bien, pero tengo que estar ahí igual, bien sea los que estamos aquí sentados o los que están del otro lado de la pantalla, que para mí es de suma importancia, ¿no? Y quiero que repasemos, muchachos, varias cositas que les adelanto, viene bastante cargadito el video y ya no sé ni qué decirles al respecto porque se va a poner bueno, se va a poner bueno. Así que mucha atención. Quiero que empecemos con eh, uno de los jugadores del Kairat, equipo que va a enfrentar hoy en unas pocas horas el Real Madrid en Kazajistán. No había visto esto y me pareció surrealista las declaraciones de este chico que tiene 17 años y es el mejor jugador de este equipo. Pero ojo lo que dice porque es de locos. Ну, мы, конечно, не Атлетика, но все же будем стараться забить им несколько голов. Все-таки у них есть там защитники того уровня, которые имели большой опыт. A ver, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Intentaremos marcarle varios goles. No somos el Atlético. Yo lo único que me sale decir, escucharle las palabras a este chico es, esto es lo que ocurre cuando futbolistas que llevan la camiseta del Real Madrid salen a tocarse las pelotas durante 90 minutos en el Calderón, en el Metropolitano, ¿no? Es que, ¿qué quieren que les diga? Mañana, y lo peor es que seguramente este chico piensa que le pueden ganar al Real Madrid. Claro, tiene la historia del Sheriff, del Shakhtar Donetsk, de no sé qué, el reciente Atlético de Madrid, un equipo que está, pues, cada vez le cuesta más ganar partidos importantes y lo pensará seguramente, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero me preocupa que se está perdiendo. O sea, esto es una declaración que le escuchamos a un jugador que está a punto de enfrentar al Barça. ¿Nos estamos acaso convirtiendo en el Barcelona? Ojito con lo que lentamente nos estamos convirtiendo, muchachos. Vamos a colocarle algo ahora de Cristóbal Soria, que era al igual que el video que subí ayer, que por cierto se los recomiendo, está ahí en el canal, está antecito de este. Estaba Moy Llorons esperando a Hausen y esperando a Álvaro Carreras. También esperando por supuesto a Xabi Alonso y el mismo caso del sinvergüenza que vamos a repasar aquí, a quien teníamos muchísimo tiempo que no escuchábamos en el canal, Cristóbal Soria. Escuchemos esto. El problema de Álvaro Carreras, ¿qué fue? ¿De actitud? Pregunto. No, Ah. El Pero si hay una problema cosa- de Huijsen, ¿qué fue? ¿De actitud? no, Correcto. ¿Y el problema de Carvajal, qué fue? ¿De actitud? no. ¿Seguimos? Sigue. ¿Cómo que sí sigo? Sigue. ¿El de Valverde fue de actitud? Bueno. ¿El de Valverde fue de actitud? Bueno. No, bueno, no. Bueno. Lo que pasa Lo es que dice estaba él. superado Sigue. Lo dice él. No, no, lo completamente. dice él. Sigue. Superado Sigue. completamente. Sigue. ¿El de Mbappé fue de actitud? Bueno. ¿Bueno qué? ¿O sí o no? Que Bueno quizás no sí. me vale. ¿O Que sí no- o no? no tuvo la mejor No actitud. puede ser. No tuvo la Es que mejor no actitud. puede Sigue. ser. Sigue. Claro, y que Claro, la pelota es que- fuese de área. Claro, No vale preguntar y luego contestar. No vale Claro, preguntar, no. La Es que realidad, la Valverde, pregunta con dudas. es que lo que no. Con dudas. No, Vinicius, no, Vení, no es con Vinicius, dudas. mal. Las dudas son. Tchouaméni, mal. Las dudas no Bellingham, mal. son. Tchouaméni, Vamos a mal. ver. Mbappé, mal la segunda parte. Claro. Vinicius, mal casi todo el partido. Bellingham, Pero no fatal. por un problema de hay una actitud, cosa pero no que- por un grave, problema de no, actitud. de actitud no. No, por un problema No de corría nadie para fútbol. atrás. Por un problema de fútbol. grave Porque para Madrid mí estuvo también. partido, el Madrid se partió, no tuvo centro. Esa segunda parte. No, claro que lo vi, no Le daba la tuvo risa. centro del campo. No, No hombre, tuvo no. centro del campo, ¿Por tuvo qué? partido. ¿Por qué? Porque su entrenador no lo vio, porque su entrenador no supo verlo. No supo Bueno, verlo. quitar a Guller. Claro. Quitar a Guller es otra. Y poner a Bellingham. A ver chicos, ¿qué quieren que les diga al respecto de esto? Repito, este hombre, el mensaje es claro y contundente y yo creo que estamos rozando ya un poco lo irracional, aunque de esta gente se puede esperar cualquier cosa. Este hombre pues básicamente nos acaba de decir que él está a punto de decirnos que Hausen y Álvaro Carreras son unos absolutos mediocres para jugar al fútbol, es lo que ha estado prácticamente a punto de soltar. Yo entiendo que el partido de Hausen y Carreras fue lamentable, de ambos fue lamentable y dejó muchas dudas, pero es increíble cómo estos sinvergüenzas aprovechan para echarle mierda a estos futbolistas jóvenes que acaban de llegar, cuando son los jóvenes del Barça que las cagan, por poner un ejemplo, no, es que no estaban preparados porque son muy jóvenes, que no sé qué.
pero en este caso el Madrid que manda en un partido de este nivel de exigencia mental y física a estos chicos que están recién colocándose una camiseta grande por primera vez en su carrera. Ahora sí vienen a matarnos, ¿no? Y de que fue un problema de actitud, o sea, sí, él está haciéndonos entender que el equipo estaba superado, pero no un problema de actitud porque, según Cristóbal Soria, es mucho mejor que equipo del Atlético de Madrid. Yo definitivamente sí estoy considerando que ha sido un problema para mí mental y de actitud. O sea, yo no sé si a esta gente les ha entrado en la cabeza que no le van a poder ganar a los equipos grandes y eso... De ese tipo de cosas me preocupa porque suele ser complicado de salir de ahí. Si no, pregúntenle al Barça la cantidad de ridículos que fue acumulando. Pero bueno, lo que les dije, estaban esperando esto y esto no va a parar aquí. El Madrid va a perder algún que otro partido. Espero que no partidos tan trascendentales y no de maneras tan lamentables. Y esta gente va a seguir ahí echando la pullita, ¿no? Vamos a colocarles este otro clip de Solo para Ridiculez. También teníamos tiempo que no escuchábamos a esta gentuza y es increíble. Espero y deseo que Lamine Yamal no vaya convocado con la selección española para jugar dos partiditos de broma. Llámale, ¿tienes el teléfono, Lamine? Llámale, dile, Lamine, llama al seleccionador y dile que no estás bien. No, es que es un trabajo del Barça, porque yo sé perfectamente, y esto es información, de que Lamine desea ir con la selección española. Claro. Irá, porque quiere ir y punto. Pero si usted pensa al presidente, ¿haría algo para que no fuera? Dejarle que puedan decidirse. Y eres un jugador de fútbol. Pensar que el jugador de fútbol piensa como nosotros en este sentido de profismo, revanchismo, etcétera, etcétera. Yo no le he oído decir a mi nana contra el entrenador. Estoy convencido de que Luis de la Fuente no convocará a Lamine Yamal. Es una guerra y un jardín en el que no le interesa estar ni meterse. Salvo que tenga unas presiones tremendas de la Federación, del Real Madrid, de todos los amigos, los que nos quieren, que le insisten que convoque a Lamine Yamal. Que sí, cree que sí. Las presiones sean de tal nivel. Cederá las presiones de Madrid, Luis de la Fuente, y acabará convocando a Lamine Yamal. Es que me parece increíble, por cierto, este hombre ahí disimuladamente siempre le mete sus palitos a Joda Jordi. En este caso le ha dicho, no podemos pensar que Lamine tenga el mismo pensamiento, valga la redundancia, de nosotros de forofismo, de revanchismo. Le ha llamado forofo directamente a la cara, ¿no? Pero muy llamativo esto de que van a haber presiones para que desde Madrid y concretamente se atreven a mencionar al Real Madrid para que Luis de la Fuente, o sea, yo me imagino el escenario que esta gente está construyendo es el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, llamando a Luis de la Fuente para que convoque a Lamine Yamal para jugar contra Malta y Kazajistán. De verdad, mira, yo me pongo a pensar en esta gente y digo, de verdad, ¿qué obsesión tienen? O sea, ¿qué beneficio puede llegar a tener el Real Madrid con que convoquen a Lamine Yamal? O sea, que se lesione tal vez y no sé si realmente eso vaya a ser algo totalmente productivo, teniendo en cuenta que el Barça igual le fue bien sin Lamine Yamal, ¿no? O sea, estos partidos que jugó sin Lamine. Es que de verdad, mira, tú te pones a escuchar a esta gente y si no acabas en loco es porque tienes una mentalidad bastante fuerte, ¿verdad? Es una mentalidad bastante fuerte porque yo no sé qué clase de personas escuchan ese podcast. Y con todo respeto del mundo, porque son unos señores y hay que entender que dicen por ahí que con la edad vienen cosas y la edad no viene sola, ¿no? Pero qué clase de gente se sienta a escuchar esta basura absoluta, ¿no? En fin, vamos a cerrar con esto de este amigo que está aquí a la derecha, creo que se llama Edu Velasco, no recuerdo el nombre bien, que ha estado brutal porque, bueno, si no lo saben, se los voy a decir para que entiendan el contexto de este video. Ha salido Deco a decir prácticamente que, bueno, ya abajo está el titular, dice, el Bilbao no es un ejemplo para nada, ¿no? Es lo que ha dicho el sinvergüenza de Deco. También la aporta con que no sé qué, o sea, porque no quisieron dar el dinero, no quisieron regalar al jugador, no es un ejemplo para nada. Es que me parece increíble y esta es la respuesta de Edu Velasco que me pareció sencillamente brillante y con esto cerramos muchachos. Pues yo lo tenía superado ya, pero veo que Deco no lo tiene superado. Me encantan, de todos modos las pataletas me encantan, ¿eh? Quizás lo que hoy quiera demostrar Deco a su público barcelonista es su fracaso, porque al final, si como él bien dice y probablemente tenga razón, Nico Williams o su agente ha llamado 300 veces a la puerta y no le ha hecho ni caso, es decir, es un fracaso. Es decir, si hay un jugador que llama 3, 10, 4, 5 veces a la puerta y no consigue ficharlo, para mí lo que quiere Deco es tapar perdóname José, es tapar su fracaso. Y lo insisto, me encantan las pataletas.
Nico está en el Atleti, vendiendo camisetas, jugando en el Atleti, y ahora solo lo que faltaba oír es que Deco nos venga con la milonga de que no les interesaba. Cuando habéis cantado la negociación, José, tú el primero. No. Maravilloso, maravilloso, porque ha puesto en su sitio ahí a Kyle Walker, al Kyle Walker de Temu y a Deco y a Laporte y compañía, porque después de un tiempo y de que Nico Williams les hiciera un desplante absolutamente lamentable, vengan a decir prácticamente que no les interesaba, cuando definitivamente en este sentido de Velasco tiene toda la razón del mundo. Esta gente prácticamente se paró y dijo: nosotros estamos a punto de pagar la cláusula de Nico Williams, cosa que evidentemente no sucedió. Laporta, cuando se enteró, y Deco, cuando se enteraron que pagar la cláusula significaba abonar un dinero, dijeron: ah, no, pero es que no podemos hacer eso. O sea, no sabíamos que eso funcionaba así, que había que pagar dinero para llevarse un futbolista. No, es que me parece sencillamente increíble y maravilloso que haya gente como Edu Velasco, como este otro chico que estaba ahí, que no recuerdo el nombre, y sobre todo muy en general el entorno del Athletic Club de Bilbao, que le tiene un asco increíble a esta gente, y yo creo que debería ser un ejemplo para todas las aficiones, todas las direcciones deportivas, toda la gente que está rodeando el fútbol español debería tener la actitud que ha tenido el Athletic Club de Bilbao contra esta gente absoluta, corrupta, mafiosa y que corrompe absolutamente cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, más tarde creo que voy a subir otro video para que esté muy atento, lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.